Muy buenos días. Agradezco mucho la invitación de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia para estar con ustedes. Muchas gracias a los coordinadores por la gentil presentación y desde luego a ustedes por estar aquí en la mañana. Hablaré sobre el riesgo cardiovascular y la terapia hormonal en la mujer. El objetivo es destacar los datos actuales sobre el uso de la terapia hormonal en la menopausia y que el concepto actual es hablar de THM, no de TRH. Este concepto fue cambiado ya en el consenso internacional desde hace tiempo, dado que se usa más esta nomenclatura, sobre todo para los que trabajan en hospitales de formación médica. Esta es la agenda que voy a presentar y primero quisiera destacar cuál es el concepto de la menopausia como un disparador en la enfermedad cardiovascular. Este es el estudio Stroke +10 que te permite poder ubicar a la mujer en qué etapa de la vida o cuál es el riesgo que puedes evaluar cuando tú lo analizas. Y yo lo he puesto en 3 colores como si fuera un semáforo. De acuerdo al color verde, evidentemente en el color verde no hay riesgo, es una mujer normal, joven, pero sí lo puede haber desde luego en la transición a la menopausia, en el color amarillo que se divide en temprana y tardía, y más específicamente en la posmenopausia que está aquí en color rojo. De tal manera que si nosotros hacemos un análisis, evidentemente las barras en color verde en la posmenopausia, entre mayores la mujer, más riesgo tiene. Entonces, el primer mensaje sería: si nosotros recibimos mujeres en la consulta de más de 50 años, pues tenemos que hacer énfasis en tener una vigilancia más apegada con criterios específicos. De tal manera que, por ejemplo, en México para el año 2035 se calcula que 1 de cada 3 mujeres estará en la etapa de la menopausia con una expectativa de vida de cerca de 84 años y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, teniendo factores que inciden desde el punto de vista riesgo cardiovascular como la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión arterial, entre otros. Sabemos que el estrógeno actúa directamente en la pared del vaso y tiene receptores específicos que podemos ver a continuación. Desde el punto de vista endotelial, recuerden que el receptor estrogénico tiene un receptor alfa y un receptor beta, pero la progesterona también tiene un receptor A y B, y la manera de diferenciarlos es el alfa y el beta para aprendértelo rápido y no confundirte, y el de la progesterona A y B. Vean cómo en el músculo liso vascular prevalentemente hay tanto receptores alfa como receptores beta, y existen algunos otros receptores, los receptores androgénicos, que son prácticamente escasos, y de ahí el por qué no usar implantes de testosterona en las mujeres, sobre todo los que avalan el uso. Bueno, nadie los avala internacionalmente, que quede claro, pero tenemos colegas que hacen énfasis sobre los compuestos hormonales bioidénticos que no están avalados por ninguna institución seria, científica, ni ninguna sociedad. De tal manera que este es el trabajo de Philip Sarrell desde hace años, y lo que es interesante de esta diapositiva es exclusivamente que en el endotelio, por efecto estrogénico, se va a producir óxido nítrico que va a hacer que se produzca efecto de vasodilatación, y eso va a compensar. Desde el punto de vista de los efectos del estradiol en la pared vascular, evidentemente el escenario es cuando tú tienes una mujer joven y tienes una mujer mayor. El punto de corte son los 60 años. Mujer joven es de los 60 hacia abajo y pudiéramos decir más específicamente de los 50 años a los 60, y finalmente una mujer mayor después de los 60 años. En la actualidad todas las guías de práctica clínica indican que a la mujer de más de 60 años no se le debe dar hormonas. Claro, podemos discutirlo porque cuando tú tienes una mujer que ya la estás tratando desde los 58 años, el escenario es totalmente diferente. De tal manera que tenemos factores genómicos y no genómicos que van a incidir desde el punto de vista de efectos rápidos, los no genómicos, como aumento en la dilatación,
y aumento del óxido nítrico, por lo que ya comenté. Y por otro lado, los efectos no genómicos que son a largo plazo, como disminuir la placa de ateromatosa, el daño vascular y desde luego algunos otros cambios bioquímicos que presentaré más adelante. Aquí pueden observar de manera resumida el efecto del estrógeno desde el punto de vista vasodilatación, proliferación celular, los mecanismos inflamatorios producidos particularmente por la compensación o descompensación de citoquinas y desde luego por las metaloproteasas de matriz. Este dibujo es muy interesante y podemos nuevamente observar de lado en color azul una placa ateromatosa ya con ruptura y en color verde la placa arterial inestable. Observen cómo en la placa inestable lo que prevalece desde luego es que esté el concepto de una placa compuesta por lípidos, es lo que se llama estría grasa y que a través del efecto de polimorfonucleares y particularmente de las metaloproteasas de matriz, que aquí ustedes ven conceptualizadas, y que hay que tener en cuenta que la metaloproteasa de matriz, la número 9, es la que incide en la ruptura de la placa ateromatosa. Y esto se puede conseguir sobre todo cuando tú das estrógeno a través del tiempo, cuando esa placa está establecida. Y pareciera una contradicción, decir, bueno, ¿cómo el estrógeno produce eso? Bueno, pues curiosamente en la mujer ya está el daño establecido, en la mujer de más de 60 años generalmente, y de más de 60 o 65 y particularmente si tiene factores de riesgos como ya los comenté, diabetes, hipertensión y algunas otras patologías metabólicas que inciden en este mecanismo. Este es el estudio de Michael Satori, lo único que pretendo es llevarlos de la mano en cómo a través de la medición de ultrasonido de altísima resolución, vean ustedes una mujer sin tratamiento en la parte de carótida, una carótida totalmente tortuosa, tanto en la íntima, en la media y en la capa externa, y finalmente en una mujer con terapia hormonal, donde podemos observar las líneas lisas que estoy marcando y que se ve perfectamente delineada por el efecto de vasodilatación. Si yo hiciera un punto de corte en este sentido, entonces tendrías una mujer joven de 50 años de edad, en la cual el estrógeno le favorece porque produce vasodilatación, disminuye la inflamación y disminuye la placa de la progresión ateromatosa, y por otro lado una mujer mayor a 60 años que va a hacer todo lo contrario. ¿Cuándo es el tiempo de inicio de la terapia hormonal? Bueno, ustedes quizá ya han visto esta diapositiva, este es el concepto estructurado del estudio WHI, y en el estudio WHI hubo cerca de 45% de mujeres incluidas de las 16,000 que tenían diabetes, hipertensión, eran mujeres de mayor edad, el promedio de edad fue de 63 años, y aquí lo único que pretendo mostrarles es cómo a medida que la mujer envejece, desde luego también el varón, pero ya se hicieron algunas consideraciones, evidentemente la mujer tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de alteraciones a nivel metabólico. ¿Y qué es lo que sucede? Esta es una de las teorías que me parecen más aterrizadas, es el trabajo de Richard Santen, que es endocrinólogo, y pueden ver en pentacromo Movat y en hematoxilina eosina un corte de un vaso. El ejemplo sería una mujer de más de 60 años a la cual nosotros le empezamos terapia hormonal tardíamente, y quizá alcancen a notar estas pequeñas flechas en color blanco que están haciendo que el vaso se revascularice, y al revascularizarse rompe la placa y permite que esos trombos se distribuyan en el organismo. Ese es el mecanismo por el cual, y que esa teoría fue presentada por por Thomas Clarkson hace ya tiempo. Ese es el trabajo de Tommi Mikkola del grupo de Finlandia, y lo único que pretendo aquí nuevamente es demostrar cómo sería el ejemplo de por qué iniciar terapia hormonal de manera temprana, dada que en las mujeres de mayor edad tienes la posibilidad de que la placa complicada tenga una ruptura. ¿Me puede regalar agua, por favor? Hablando del estudio WHI,
Cuando se hizo en el año 2002 el primer brazo, estrógeno-progestina, y en el 2003 el de solo estrógeno. Gracias. Años después empezaron a publicar los análisis del concepto de por qué manejar mujer joven y mujer adulta. Y estos son los trabajos de John Xia, en el que podemos documentar 3 grupos de pacientes. En color azul, el punto de corte es hasta los 59 años de edad, en color rojo hasta los 69 y después de los 60, y finalmente las mujeres de más de 70 años. Queda perfectamente demostrado cómo la razón de momios es de protección, es menor a 1, tanto para la enfermedad coronaria, para los efectos coronarios en general, angina, etcétera, y desde luego por la muerte cardiovascular, es decir, protección. Pero cuando tú haces el análisis en mujeres de 60 años y más, evidentemente la razón de momios es más alta. En este caso, por ejemplo, vean, para mortalidad coronaria se rebasa, y fue justo lo que pudo determinar el trabajo más grande que hay en la literatura, que es el del grupo de Finlandia de Tommi Mikkola. ¿Y qué es justo esto? Se publicó en diferentes revistas, en las más prestigiadas. Tal vez como dato científico, un trabajo no se permite publicarlo en prácticamente en ninguna revista, excepto en una. La que escoja el autor manda el trabajo, pero no puedes mandarlo, digamos, a una europea, a una americana, porque eso, el concepto no es válido. Sin embargo, este trabajo, por el impacto que tuvo, se replicó básicamente en todas las revistas, tanto de medicina interna, de endocrinología y desde luego de las asociaciones de climaterio como esta, de la NAMS, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, y básicamente el concepto estructurado fue un grupo de casi 500,000 de mujeres, es decir, es un trabajo que tiene un peso estadístico muy sólido por la cantidad de pacientes, y que ese solamente lo pueden hacer los finlandeses, ni siquiera lo pueden hacer los canadienses ni los gringos por el sistema de salud que tiene Finlandia, aunque el presidente mexicano dice que lo vamos a tener, pero bueno, mentiras en todos lados hay. Aquí la conclusión es que cuando en el análisis que hicieron los finlandeses pudieron observar cómo si la mujer tomaba menos de 1 año de terapia, más de 5 o hasta más de 10 años, el riesgo de posibilidad, es decir, protección cardiovascular, riesgo de posibilidad de muerte por enfermedad cardíaca disminuía desde un 18% al año hasta un 54% en los datos que fueron evaluados, y que se comprueban posteriormente en el estudio ELITE. Este es nuevamente otro dato más reciente del por qué usar en aquella paciente que no tiene contraindicación para el uso hormonal la terapia hormonal de manera temprana. Es decir, hay que quitarnos ya de la cabeza que las hormonas producen cáncer. Y los invito a la siguiente charla que tengo, que es precisamente sobre cáncer y terapia hormonal, para poderles mostrar algunos datos muy contundentes. Desde luego, cuando la lesión está establecida se puede dar, pero bueno, ese será motivo de hablar más tarde. Pero vean, en el estudio ELITE lo que hicieron ellos es nuevamente evaluar la terapia hormonal temprana, vuelvo a poner el ejemplo 50 años contra la tardía 60 años, y evidentemente lo que buscaron el grupo de estudio es ver cuál era el espesor de la carótida, y es contundente como con estradiol, marcado en la línea inferior, es menor inclusive que en las mujeres que no usaron nada, es decir, el grupo placebo, mientras que en las que usaron tardíamente se invertía esta relación. Tenemos un área de oportunidad para ubicar a la paciente de riesgo, y es justo cuando el médico general, ginecólogo, el que sea, pide una radiografía de la mama, una mastografía. Bueno, la mastografía, quizá muchos de ustedes han visto este tipo de calcificaciones que se presentan hasta un 70% en mujeres mayores de 70 años, pero también las puedes encontrar en mujeres jóvenes, la de 50, la de 45, a la que le empiezas a hacer estudios mastográficos, y las encuentras justo como está en la diapositiva del lado izquierdo, y se llaman calcificaciones arteriosclerosis de Mockenberg.
y que no tiene ningún significado oncológico, pero está totalmente demostrado en la literatura que es un área de oportunidad para evaluar desde el punto de vista riesgo cardiovascular a la mujer. Entonces, cuando tú pides una radiografía y observes esto, vale la pena que le hagas más estudios y bueno, si no se los quieres hacer, mándala con el internista o con el cardiólogo o con tu médico de confianza para El tiempo de inicio de la terapia hormonal lo basaré en los consensos internacionales, que son el de la Sociedad Internacional, el de la Sociedad Norteamericana y el de la Sociedad del Posicionamiento de Endocrinólogos Clínicos de América. Y evidentemente estos consensos hablará de la terapia, de la dosis, de la ruta, por qué puede haber protección. Nuevamente el estudio ELITE que ya comenté y que pudo demostrar cómo con estradiol y progesterona micronizada había muchos menos datos de placa ateromatosa a nivel de carótida. Pero la evaluación más particular desde el punto de vista cardiovascular es la Guía Americana del Corazón, que te divide en la mujer en riesgos. Entonces tienes un riesgo bajo que es de menos del 5% y a esa mujer le puedes dar cualquier tipo de terapia hormonal, ya sea oral, transdérmica, inyectable, la que tú habitualmente uses la puedes usar. Si la mujer tiene un riesgo moderado que va del 5 al 10%, la única terapia que te permitirías usar es la de tipo transdérmico. Y de ahí que uno de los pensamientos particulares es que quizá en el futuro no tengamos ya presentaciones orales, sino más bien la tendencia es a tener transdérmicas. Y finalmente, si tiene un alto riesgo, no le debes de dar ningún tratamiento hormonal. Más recientemente, el grupo de cardiología emitió este trabajo que me parece muy interesante, fue publicado a principio de este año, en febrero del 2021. Es todo el grupo de cardiólogos de Europa y por cuestiones de tiempo haré énfasis particularmente en la parte central de la diapositiva, que es respecto a la menopausia. Y finalmente hablar que el tratamiento no se recomienda desde el punto de vista protección primaria, que quede claro. En ningún momento estoy recomendando que para la parte cardiovascular tengas que dar tratamiento. Esto va unido siempre y cuando la mujer tenga sintomatología vasomotora, que sigue siendo la primera indicación. Pero hay que incidir sobre cambios en el estilo de vida, ejercicio, dieta, desde luego la toma de presión arterial y otra área de oportunidades cuando esta paciente que acude a nuestra consulta tiene el antecedente de preeclampsia durante alguno de sus embarazos. Esa es una mujer de alto riesgo cuando tiene 50 años. La que tiene preeclampsia, síndrome de HELP o la que tuvo eclampsia, bueno, pues con mayor posibilidad de desarrollar enfermedad cardíaca. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con eso. Estos son nuevamente los datos en cuanto a tiempo. No quiero salirme de los 20 minutos que me han sido asignados. Este es un trabajo también un poco más reciente, en el cual fue un estudio controlado, estratificado y en mujeres desde el inicio de la menopausia, con la asociación de estradiol y los cambios que había nuevamente en el espesor de la arteria carótida. Se estudiaron 596 mujeres y se hicieron las diferentes mediciones. La conclusión fue que los niveles de estradiol se asociaron diferencialmente con la progresión de la aterosclerosis. Es decir, nuevamente un documento más de medicina basada en evidencia respecto a la protección cardiovascular. En el año 2007 se publicó el estudio STER y el estudio STER no fue tan difundido porque el WHI lo opacó. Pero vean ustedes cómo cuando usas orales tienes más riesgo de trombosis que cuando usas terapia transdérmica, ya sea gel, parches, etcétera. Entonces, en una mujer de riesgo, la terapia indicada que tiene síntomas vasomotores sería específicamente la terapia transdérmica. Otros datos del mismo grupo de Francia, de Marianne Canónico, y finalmente para lo que lo he colocado en verde como de avanzada, digamos, como la razón de momios es de protección con el transdérmico desde el punto de vista tromboembolismo y es de mayor riesgo con el uso de estrógenos orales.
Finalmente, ya casi para concluir, este es el estudio de Joanne Manson, que es la autora del estudio WHI y que se percibe como una disculpa hacia el gremio médico que nos hemos dedicado un poco más de tiempo a esto, y es la atención clínica de nuevo en marcha. Eso quiere decir, me disculpo, vuelvo a presentar datos. Vean ustedes lo contundente: estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona, reducción de diabetes, reducción por cualquier muerte, incluyendo las de cáncer, contundente en protección de fracturas y desde luego en cáncer de colon. Asociado con una progestina, desde luego posibilidad de riesgo, y hablaré de eso, de cáncer de mama en mi siguiente presentación. Tal vez el mayor impacto es el de trombosis y finalmente accidente vascular cerebral y enfermedad coronaria. Pero tienen una gran oportunidad cuando tienes una mujer que no tiene útero a la que solo le vas a dar estrógeno. Vean qué contundente es que todos son factores de protección y el único de riesgo pudiera ser trombosis. De ahí que si tú tienes una mujer en la que descartas este riesgo, tiene síntomas vasomotor, pues como decimos en México, vas en caballo de hacienda porque le puedes dar cualquier terapia y ya de ahí decidirás cuál es la que más impacta para lo que tú quieres. Mis conclusiones: identificar como un precursor es el hipoestrogenismo como factor de riesgo cardiovascular. Tenemos la oportunidad de identificar pacientes de riesgo con algunos estudios habituales, como es el caso de la mastografía. La terapia hormonal en la mujer joven es esencial para disminuir el riesgo cardiovascular. El uso de la terapia en mujeres mayores de 60 años es un factor de riesgo para generar inestabilidad de la placa ateromatosa, y el conocimiento de la asociación de la enfermedad cardiovascular y la menopausia debe ser esencial en todo el personal de salud, sobre todo en el médico de primer contacto y por supuesto en el especialista. Nuevamente mi agradecimiento a toda la mesa directiva por la gentil invitación, al doctor Jorge Vargas, al doctor Martín Ortiz, Julio Gonel, César López, etcétera, y a todo el grupo, y desde luego a todos los amigos que siempre son tan afectuosos y cálidos. Es un placer poder estar en este hermoso país.